Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Shalom Rabino, muy bien, Baruch Hashem. Qué bueno, me alegra. Buen día, Rap. Igual, todo bien. Baruch Hashem. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a comenzar. Faltan, supongo que muchas personas, pero bueno, vamos a comenzar enseguida. Ya podrán ver la grabación porque tengo otras cosas que hacer también. Y bueno, primeramente les quiero desear una bonita semana, que tengamos muchas cosas buenas noticias, todo lo mejor. Y eh, Y bueno, Baruch Hashem empezamos retomamos, perdón, el tema del libro Así una vida plena de sentido. Tengo que viajar a la tarde, pero bueno, aprovecho para la mañana hacer la clase que tenemos. Y venimos ya prácticamente por la página 99, del capítulo 8, que trata sobre la intimidad. Vamos a empezar ese capítulo. Entonces, bueno, este es un tema muy importante, sobre todo porque hoy, como vamos a ver aquí, el libro también lo menciona, es un tema que se ha torcido, digamos, la idea de lo que es la intimidad en las generaciones actuales. Y precisamente hay un montón de argumentos que se traen para hablar de que las cosas han cambiado, que estamos en otra época. Bueno, son un montón de cosas que se dicen y que lamentablemente parecen razonables, e incluso los jóvenes también lo han, digamos, asumido como una verdad. Y eso precisamente es lo que vamos a analizar, si tal posición es realmente adecuada. El capítulo 8 empieza con un título muy importante que dice la santidad de la sexualidad. O sea, significa que hay un aspecto muy santo. De hecho, como vamos a ver, es uno de los puntos en los que se puede, como aquí el libro lo dice de una forma bastante interesante, dice el único momento en que podemos estar cara a cara con Dios. Es una cosa muy interesante, o sea, es desvirtuar, vamos a decir, muchas cosas que generalmente se entienden hoy como físicas, como solamente físicas. Y hay una cita aquí, el Salmo 45, versículo 14, que dice: la dignidad de la princesa está adentro más que en las vestiduras de oro que lleva. Muy bonito versículo, la verdad. Es una manera de hacerle, de recordarles más bien, de recordarle a las mujeres también que su dignidad y su valor va internamente. No hay que estar mostrando nada. Realmente se puede ser recatado, vestirse bien, vestirse a la moda, pero recatado. Pero recordar que lo que vale uno o lo que vale la persona está mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. También el Rebe, hay una reflexión del Rebe también, como siempre, que dice: si estamos cerca cuando deberíamos estar lejos, estaremos lejos cuando debemos estar cerca. Esto es precisamente en relación a este aspecto que, como decía, las generaciones, los jóvenes, las generaciones actuales, no solamente los jóvenes, ya personas un poco más mayores, pero se ha visto precisamente hace ya bastante tiempo como que en esto que se llama noviazgo, digamos, la intimidad es parte de, o sea, es algo, concebir un noviazgo sin esto es algo prácticamente una locura, como se entiende hoy día. Pero el Rebbe nos enseña, y lo vamos a ver en el transcurso de este capítulo, que en ese momento deberíamos estar lejos. ¿Lejos en qué sentido? Pues manteniendo distancia, no necesariamente llegar a la intimidad. Es un momento de conocerse, pero de otra forma. Y si eso no se hace, entonces cuando realmente debamos estar cerca, que es en el momento llamado matrimonio, realmente van a estar lejos. A veces, muchas veces no se llega al matrimonio precisamente por eso. Y hay otra reflexión que ya la había compartido en algún momento. Buen día, buenos días, Edwin. Que está aquí, que dice: en una conversación con un psicólogo, Red expresó una vez la gran necesidad que hay en la sociedad de una conciencia de las normas y límites apropiados de la intimidad. O sea, la intimidad, como cualquier otro aspecto en la vida, necesita tener
normas, necesita tener reglas, también necesita tener límites. Todo necesita límites en este mundo. Dijo, el Rebbe continúa diciendo, dijo que esto era necesario para establecer y preservar matrimonios sanos que son el fundamento de una sociedad sólida. En 1975 el Rebbe pidió a las filiales de todo el mundo de la Organización Femenina de Lubavitch que crearan comités para publicar bibliografía y organizaran cursos sobre la intimidad. O sea, el Rebbe dijo, o sea, esta idea de educarse en lo que es la intimidad es algo totalmente bueno. El problema es cómo educan, en qué aspectos o qué información se trae. Hace tiempo se empezó en la sociedad toda una revolución, digamos, y el tema de la educación sexual se puso de moda. Entonces, sobre esto tiene algo positivo. O sea, la intimidad es algo en lo que uno debe educarse. De hecho, en las leyes judías también hay leyes o hay libros sobre este aspecto. Este es un libro que también nos enseña a nosotros como judíos la importancia de este aspecto. Entonces, tomándolo así, la educación sexual o vamos a ponerlo, la educación sobre la intimidad es algo muy, muy bueno. El problema es que se está educando o se educó de una manera que no es lo adecuada. Se puso la educación, perdón, sí, la educación sexual como algo en que tenemos que decir a los jóvenes cómo planificar para no quedar embarazados, etcétera. O sea, prácticamente se les está educando es para evitar embarazos o cosas así, o enfermedades de transmisión sexual. Cosas que de cierta forma o indirectamente se le está dando un permiso, como quien dice, pueden hacerlo, no hay problema, no hay ningún problema. De hecho, escuché una vez una persona psicóloga que decía como que esto es parte de la recreación de una persona, o sea, todo esto se ha llegado a decir, pero precisamente la sexualidad es mucho más que cuerpo, es mucho más que algo físico. Y la educación no puede estar enfocada solamente a cómo evitar embarazos o cómo evitar enfermedades, sino incluir realmente el alma, o sea, la parte espiritual de este aspecto. Y cuando eso se incluye, vamos a encontrar límites entonces. Y eso es lo que precisamente a veces no se quiere y por eso se deja de lado, o porque a veces no se cree en Dios, o porque a veces no se cree en que hay un alma, etcétera. Pero precisamente cada cosa en la que nos educamos, como sabemos nosotros los judíos, tenemos límites y tenemos cosas permitidas y cosas prohibidas. La intimidad, la sexualidad no es algo diferente. Todo en nuestra vida, en nuestra conducta, dentro de lo que es la voluntad de Hashem, Él pone reglas. Por eso nuestros sabios han desglosado esas reglas y las han puesto de una manera mucho, buenos días a todos, Lorena, los ha puesto como, vamos a decirlo así, como muy explicadito en la práctica ya lo que tenemos que hacer, que es muchas veces lo que llamamos el Kitzur Shulchan Aruch, es un resumen de las leyes de qué es lo que hay que hacer ya en la práctica, sin entrar mucho en el debate ni estas cosas. Entonces, pero ya nosotros, desde que estudiamos la Torah, de que comprendemos que la Torah es la voluntad de Hashem, tenemos cosas en las que se nos permite actuar de una forma y cosas en las que Hashem nos pone límites o nos prohíbe ciertas cosas. Entonces, no hay por qué pensar que la sexualidad es algo de lo que no se puede hablar. Hay que educarse en eso. Solamente que depende del tema. Hay cosas que se hablan solamente a veces en la pareja. Me refiero a veces cuando son detalles muy puntuales o cosas muy específicas, se comparten o se hablan en el contexto de la pareja que tiene esa duda. Pero de manera general hay que educarse. ¿Ya? Y también de manera general hay que saber que tal como otros aspectos de la vida del ser humano, ya sea judío o no judío, tenemos leyes y también tenemos límites y también tenemos obviamente un aspecto espiritual en el servicio divino. La sexualidad no es la excepción, no es la excepción a eso. Y continúa el libro diciéndonos o tratando de definir precisamente estos dos aspectos que podrían entenderse como lo mismo, pero vamos a ver que no lo son. La sexualidad y la intimidad. Entonces, dice el título, ¿qué son la sexualidad y la intimidad? Respecto a la intimidad, vivimos en una época de crisis. Todos ansían la intimidad.
y todos están buscando, en busca de ella. Y a pesar de esta unanimidad, se ha vuelto un área de gran conflicto y confusión. O sea, es una ironía, ¿no? Todo el mundo buscando esto y pues uno pensaría que la gente está experta, entonces han tanto tiempo buscando este aspecto, pero no. Realmente es un área de conflicto y confusión. ¿Por qué? Porque no hay educación o porque muchas veces no se quiere hacer las cosas como Hashem dispuso. Hay muchas fuerzas en acción. Las normas sociales de sexualidad e intimidad han ido cambiando mucho desde la así llamada revolución sexual. La nuestra es ahora una sociedad bombardeada por el pensamiento y la imaginería del sexo. Las fronteras en el campo sexual se han borroneado. O sea, esta sociedad, desde hace ya varias décadas atrás, antes habían cosas que eran fácilmente, digamos, que el público se quejaba de pronto en la televisión, que eran los medios conocidos, no había el internet. No, bueno, sí existía, pero como algo que se desarrolló del aspecto militar, no era muy conocido. Entonces, los medios de comunicación eran los tradicionales que conocíamos, la televisión, la radio, etcétera. Y precisamente con la evolución de estos medios de comunicación, con el desarrollo de medios que ayudan a ampliar y con el desarrollo o no el desarrollo, la adopción del Internet, precisamente se logró que cada persona tuviera una herramienta muy potente de información en su mano, que es el celular, el móvil. Pero esto trajo al mismo tiempo estar bombardeados, porque entonces se utiliza incluso la sexualidad para vender productos, etcétera, etcétera. Y se ha borroneado, como dice aquí, esa frontera en el campo sexual. Se volvió algo prácticamente que perdió digamos, su intimidad. O sea, se volvió sexual solamente. Se perdió como como diría yo, se perdió precisamente eso que lo hacía especial. Se volvió tan bombardeado las personas, publicidad, vallas publicitarias, y obviamente contenidos que están a la mano cualquier persona que son prohibidos, etcétera. Entonces la sociedad está bombardeada por por el pensamiento y la imaginería del sexo, incluso también hoy día con las canciones, con la música. Lastimosamente, los jóvenes, los chicos más pequeños están criando en una generación donde la misma música ya prácticamente es literalmente sexualidad, o sea, hay cosas incluso bastante feas. Entonces, eso que ha causado que se levanten generaciones o personas precisamente donde no tienen ningún tipo de barrera con respecto o ningún tipo de límite con respecto a este aspecto de la sexualidad. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los problemas que tienen las generaciones actuales. Obviamente, es un momento adecuado, o sea, si esto está pasando, entonces es un momento adecuado para revisar nuestra postura ante la intimidad y la sexualidad. ¿Qué es exactamente la sexualidad? ¿Y cuál es el poder que hay detrás de su mística? ¿Qué sentido más profundo tiene en nuestras vidas? ¿Son una y la misma cosa, intimidad y sexualidad? Entonces, la revolución sexual, entre comillas, revolución sexual, supuestamente liberó a la gente. O sea, cuando hablamos de revoluciones, generalmente la gente se revoluciona o se subleva para buscar la libertad, ¿no? Entonces, por eso se llamó, hoy tenemos un montón de revoluciones, la revolución sexual, la revolución femenina, etcétera, etcétera, que dentro del concepto profundo de lo que es revolución, pues sí, está bien buscar la libertad. Pero el problema es que la gente erróneamente está buscando algo que creen que es libertad y no. Realmente, cuando incluimos en la ecuación el aspecto espiritual, nos damos cuenta que realmente lo que está buscando es esclavizarse. Esclavizarse o en la búsqueda de placer, esclavizarse en un montón de aspectos. ¿Por qué? Porque la libertad, según lo que nos enseña la Torah, es poder yo tener el control de mi cuerpo, de mis deseos, de mis emociones. Eso es libertad. Pero si yo estoy prácticamente viviendo para satisfacer estos deseos que como si fuera cualquier tipo de vicio, vamos a decirlo así, entonces ahí hay un problema.
por eso dice aquí, la, entre comillas, revolución sexual, supuestamente liberó a la gente. Pero, ¿usted es libre o está más esclavizado que nunca a sus deseos? Más confundido que nunca por por normas cambiantes. La sexualidad, voy a hacer una pausa aquí un momentico, hablando precisamente de esto, de esta pregunta que uno debería hacerse en diferentes aspectos, no solamente en el tema de la sexualidad. ¿Somos libres? O sea, ¿qué es la libertad? Ahorita estábamos celebrando la semana pasada la festividad de Pesach, terminamos que precisamente una festividad que gira en torno a la libertad del pueblo de Israel que salió de Egipto. A veces se enseña precisamente que el Egipto es precisamente como esos malos hábitos, malas costumbres, por eso también algunos sabios dicen, bueno, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero una cosa es sacar a Israel de Egipto y otra cosa es sacar al Egipto de Israel. Es decir, Egipto representa también las malas cualidades, los malos deseos que a veces tienen. O sea, deseos normalmente siempre se tienen. Y hay deseos que no son malos. Por ejemplo, el tema de deseo hacia la sexualidad, ¿es malo? No, no es malo. El problema es cómo se satisfacen esos deseos. Quiero comer algo. El problema es si ese algo es prohibido o permitido en el caso de los judíos. ¿Ya? O en el caso también de los judíos tienen prohibiciones con respecto a la comida, respecto a alimentos que sean parte de un animal vivo, etcétera. Entonces, hay placeres, o sea, como ya lo explicaba en algunas otras clases, pensar que si tengo un deseo puramente material, como por ejemplo comer, como el caso de la intimidad, etcétera, pensar que eso es pecaminoso, eso precisamente Egipto. O sea, el Egipto que las religiones han, sobre todo el cristianismo, pues inculcado a la gente, eso como algo mundano, como algo pecaminoso. Incluso se creó la idea de que para ser más o para llegar a altos niveles espirituales el hombre no debe casarse, cosa que contradice en la Torá. Entonces, precisamente ese Egipto ha estado mucho tiempo, durante mucho tiempo se impuso en el mundo con sangre y todo. Y las personas hoy día, Baruch Hashem, estamos en una generación que está despertando, porque todavía el fenómeno Noajida sigue en el comienzo, o sea, a pesar de que hoy día es algo muy, muy grande, o sea, y cada día más personas se organizan, y más comunidades, gente buscando más enseñanza de rabinos, etcétera, aún esto está en el comienzo. Entonces, ahora, si quisiéramos aprender algo de esa salida de Egipto, precisamente también los Noajidas pueden aprender que muchas veces, o en la mayoría de las veces, han dejado Baruch Hashem de creer en la idolatría, han dejado de pertenecer a ciertos grupos idólatras, pero todavía inconscientemente, y ese es el problema, porque a veces no somos conscientes, se tienen ideas erradas. Por ejemplo, lo que estoy diciendo, pensar que las cosas materiales o que los deseos del cuerpo son pecaminosos es totalmente un error y algo metido, digamos, en la mente de las personas durante generaciones con respecto al cristianismo. La Torá nos enseña, y aquí lo estamos viendo, que los placeres, incluso este placer, como vamos a verlo, que o sea, hay de por medio un placer en la sexualidad, es un placer muy profundo y divino. Así nos va a enseñar este libro. Entonces, el problema no son los placeres, el problema no es un deseo que tenga la persona, el problema es cómo satisface ese deseo. Y eso precisamente es el problema de esta generación, que lo ha puesto como precisamente sin barreras. Si tienes un deseo, busca la manera de satisfacerlo, o incluso la más música con la que bombardea a las personas, los jóvenes principalmente, les mantienen en un constante actividad en esa búsqueda. Es como si fuera simplemente ir a un restaurante y comer, también cuando tenemos un deseo de comer. Entonces, lo que nos enseñan los sabios con respecto a Pesach, en Pesach, por ejemplo, salimos de Egipto. Listo, recordamos la salida de Egipto. Y en Egipto todavía no teníamos la Torá, o sea, todavía no teníamos las misbot de Kashrut, de qué podemos comer y qué no podemos comer. Todavía no teníamos las misbot de Shabbat. ¿Qué significa esto que todavía no teníamos? Pues de cierta forma, no, de cierta forma no, la Torá fue una de las primeras cosas que Hashem creó antes de crear el mundo. O sea que la Torá sí existía, los mitzvot sí existían, solamente que no habían sido entregados, ordenados en este mundo. Y
encontramos que luego de la salida de Egipto y luego que precisamente empieza el pueblo a prepararse para la recepción de la Torá con lo que llamamos también la cuenta del Omer, se recibe la Torá. En ese momento se ordena tal cual en este mundo el cumplimiento de la Torá. Pero sabemos también, ya hemos estudiado que a veces había muchos milbot, incluso milbot que con el tiempo iban a ser ordenados por los sabios, se conocían por nebuá, por profecía, pero hay una realidad, y la realidad es que lo hacían por nebuá, pero no estaban ordenados todavía en este mundo. La Torá no había sido entregada en este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cierta libertad en medio de la esclavitud. O sea, Israel estaba esclavo, pero no tenía tantas leyes sobre qué podía comer y qué no podía comer, sobre el Shabbat, sobre muchas cosas que sabemos. Entonces, Israel es sacado de ahí, es liberado y viene Hashem y entrega la Torá, que son un montón de leyes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo que esto es libertad? O sea, si prácticamente podríamos pensar que eran libres antes cuando no tenían tantas obligaciones. Y precisamente es porque el concepto de libertad está mal entendido. La libertad que nos enseña la Torah aquí es cuando yo empiezo a tener el control de mi cuerpo, cuando yo empiezo a tener el control de mis emociones, cuando yo empiezo a tener el control de mis pensamientos, palabras y acciones, como dice el Tanya, las tres vestimentas del alma. Entonces, eso es el libre. Entonces, ¿libre de qué? Libre de ese mal interno, precisamente, que me quiere llevar a hacer cosas y me quiere manipular, vamos a decirlo así. Entonces, en el momento que yo tomo el control y no ese mal interno, yo empiezo a ser libre. Esa es la libertad. Entonces, no es como la gente lo cree, porque la gente tiene precisamente una idea torcida de lo que es la libertad. Y ser libre es hacer lo que yo pueda, lo que yo quiera, perdón. Ser libre es hacer lo que yo desee y sin ningún tipo de barreras. Pero por eso los sabios también llaman a este mundo un mundo de mentiras. ¿Por qué? Porque predomina algo que no es la verdad. La verdad es que la libertad implica límites, implica que yo debo educarme, implica que yo debo saber comportarme, implica que cómo debo saber comportarme con lo que Hashem ordenó. Entonces, ser libre es tener el control. Eso es ser libre, no andar esclavo de pasiones y de pensamientos, etc. Entonces, por eso dice aquí, ¿usted es libre? Es bueno hacerse esa pregunta en cualquier cosa, cualquier mal hábito que de pronto tiene la persona. También me han dicho el otro día, Rabino, enséñanos un poco sobre Tikkun Amidot. Y yo le dije, sí, lo podemos hacer en algún momento, pero Tikkun Amidot se resume en cambiar hábitos. O sea, empezar a generar buenos hábitos y eliminar malos hábitos. Entonces, preguntémonos eso en diferentes aspectos de nuestra vida, no solamente en la intimidad o en este aspecto. ¿Usted es libre o está más esclavizado que nunca a sus deseos? Más confundido que nunca por normas cambiantes. La sexualidad es una energía interna de origen divino, un encuentro del cuerpo y el alma que recibe su alimento de la genuina intimidad. Y aquí encontramos entonces que la sexualidad va de la mano con la intimidad, pero no necesariamente son lo mismo. A veces la gente se refiere a la intimidad como una manera más, no sé, menos dura de hablar de la sexualidad, pero la sexualidad, o sea, la unión de dos cuerpos, precisamente esposo y esposa, lleva un aspecto o está rodeada de un aspecto de intimidad. Entonces, la sexualidad es una energía interna de origen divino, un encuentro del cuerpo y el alma que recibe, perdón, su alimento de la genuina intimidad, de la modestia y de la sutileza. Solo puede florecer de modo saludable en el contexto de la sagrada institución del matrimonio. Aquí está el tema. No es un capricho, porque la Torah dice que la sexualidad debe llevarse a cabo o debe tenerse bajo la institución del matrimonio. No es un capricho. ¿Por qué? Porque el hecho de estar casados genera intimidad. ¿Genera qué? Genera compromiso, genera modestia, sutileza, o sea, genera un amor entre los cónyuges. No es simplemente hacer las cosas sin compromiso como lo hacen muchos jóvenes hoy día. ¿Ya? Entonces, la institución del matrimonio crea, digamos, lo que se llama intimidad
Y la intimidad va acompañada de modestia, de sutileza. Y de otra forma, no se puede. Esto solamente, o sea, la intimidad solo puede florecer de un modo saludable en el contexto de la sagrada institución del matrimonio. La sexualidad misma posee un cuerpo y un alma, o sea, un aspecto físico y un aspecto espiritual. Su cuerpo o el aspecto físico, eso de cuerpo es figurativo. Su cuerpo, el cuerpo de la sexualidad, es la unión de los cuerpos humanos, o sea, es esto, el aspecto físico obviamente es la unión de los cuerpos, de dos cuerpos humanos, acompañada por el más profundo de los placeres físicos. Entonces, el problema del placer físico, ¿está mal sentir placer físico? No. Está diciendo el Revens, claramente está diciendo que la sexualidad tiene dos aspectos, como mucho. Todo este mundo está hecho de una manera dual, cuerpo y alma, luz y oscuridad, hombre y mujer, pero entonces todo lo que vemos en este mundo, aunque sea físico lo que ven nuestros ojos, tiene un aspecto interno llamado alma o vitalidad. Cada cosa en el mundo, las plantas tienen un alma diferente al del ser humano, pero tienen su alma, los animales también tienen su alma, las cosas inanimadas tienen una contracción, como dice el Tania, de esa vitalidad tan grande que no es tal cual un alma, sino llamada existencia. ¿Ya? Pero todo en este mundo tiene un aspecto espiritual, tiene algo espiritual que lo sostiene y lo más mínimo, por ejemplo, sería algo que llamamos existencia. Pero es evidente en otros tipos de cosas en el mundo, vemos una vida realmente, vemos algo que es vital. Entonces, todo en el ser, todo en el mundo está diseñado con una parte física y una parte espiritual. Entonces, el acto de la intimidad, el acto de la sexualidad, obviamente tiene estos dos aspectos. ¿Cuál es el aspecto físico? Pues la unión de dos cuerpos y un placer físico que se experimenta en ese momento también. Y cómo es, un segundito, están entrando acá. Por eso dice aquí, su cuerpo, o sea, la parte física de lo llamado sexualidad, es la unión de los cuerpos humanos acompañada por el más profundo de los placeres físicos. Su alma, o sea, el aspecto espiritual de esta cosa llamada sexualidad, es muchas veces, un segundo aquí, es la unión, perdón, con lo divino, acompañada por el más profundo de los placeres espirituales. O sea, así como hay un placer físico, también hay un placer espiritual en el momento de la intimidad. ¿Y cuándo puede haber placer espiritual? Pues de manera muy sencilla, porque puede ser muy profundo en la medida que la persona se adentra en su servicio divino, pero de manera muy sencilla, ¿cuándo hay placer espiritual? Cuando la persona está haciendo las cosas de manera correcta, cuando no está haciendo las cosas escondidas de nadie, cuando no está haciendo esto o teniendo sexualidad con alguien prohibido. Entonces, cuando la persona incluye la parte espiritual o este placer espiritual, cuando lo hace con una persona que determinó para compartir su vida. Y precisamente también cuando comprende que aún en este aspecto también está sirviendo a Hashem. Aún en la intimidad está sirviendo a Hashem. ¿Cómo? Pues también hay una misma en el caso de nosotros los judíos de ser feliz a la esposa. Entonces también hay un aspecto de cumplimiento de misbot en ese momento de la intimidad. También está el tema de procrear. Entonces no es solamente hacer las cosas porque sí, sino también buscando tener hijos, pensar en esos hijos que se quieren tener, pensar en qué cualidades de esos hijos quisiera desarrollar. ¿Ya? Entonces, bueno, o que quisiera que Hashem le regale, digamos, en qué cualidades de los hijos puede venir en esa alma que están deseando. Y precisamente, generalmente en lo que se llama noviazgo, no hay ese deseo de tener hijos, solamente el deseo de satisfacer un placer. Pero cuando se tiene el matrimonio, precisamente que lo estamos hablando, cuando se está dentro de un matrimonio, el matrimonio que sigue las leyes de la Torah, está precisamente buscando la manera de tener hijos para educarlos en Torah también. ¿Ya? Un segundito.
Me dicen que alguien tiene micrófono abierto, pues pueden cerrarlos, por favor. No, todos están cerrados, según veo. Un segundito. Bien, están cerrados. Entonces, lo que estaba diciendo es eso. Cuando se le introduce la dimensión espiritual a este aspecto que aparentemente las generaciones lo han visto como algo físico, cuando se hace dentro de la institución del matrimonio, cuando se hace dentro de lo que Hashem ordenó, dentro de lo que el Creador, digamos, sí ordenó que tenía que hacerse esto, que es con la pareja, y también el tema de procreación y cumplimiento de misbot. Entonces también en este acto aparentemente, es que la idea de que es algo puramente material o puramente físico viene precisamente de ese Egipto que la gente tiene todavía de las religiones cristianas principalmente, que lo ven o lo hacen ver como algo pecaminoso, como algo que incluso, como dije, se creó la idea de que aislarse de un matrimonio, o sea, no casarse, más bien vamos a decirlo así, no casarse o mantener un celibato es algo de mayor santidad. Se metió esa idea en el cristianismo. La Torah nos enseña todo lo contrario, que eso es un pecado. O sea, el hombre, ¿qué es lo que dice la Torah? Dice, el hombre no es bueno que esté solo. Y es el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ahí está el punto. Nosotros sabemos que aún en eso hay una espiritualidad y no, ninguna parte está dicho que el hombre tiene que alejarse o no casarse para lograr alturas espirituales. Todo lo contrario. Cumpliendo estos mitzvot, precisamente como vamos a ver, el Rebbe menciona aquí, que es la única forma de ver cara a cara a Hashem, y eso se va a explicar más adelante. Pero ahí está, todo tiene este aspecto especialmente también de que estamos hablando, tiene una dimensión física y una dimensión espiritual, es decir, tiene un aspecto o un factor espiritual y un factor físico. El factor físico es obvio, ese es precisamente el que la generación se ha enfocado prácticamente y ha quitado de lado el factor espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la gente o eso es lo que hace el mal en este mundo cuando precisamente nos quiere llevar por el mal camino. O sea, quitar de lado la conciencia de Dios, ponerlo a un lado. ¿Por qué? Porque meter la conciencia de Dios en todos los aspectos de tu vida vas a tener límites. Si la gente no quiere límites. Una vez escuché que precisamente una de las cosas que le molestaba a Hitler, su nombre se ha borrado, era precisamente que el pueblo judío introducía la conciencia de la moral. Y él tenía planes que también incluía este tipo de cosas sexuales y eso. Entonces, se vuelve entonces el pueblo de Israel una piedra en el zapato para todas aquellas naciones que quieren hacer y rebajar al mundo, ¿ya? O sea, rebajarlo moralmente, etc. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, solamente porque es el pueblo de Israel, no, porque Hashem nos entregó la Torá y en la Torá está escrito precisamente toda la dimensión espiritual de cada cosa que hacemos y precisamente introducimos la dimensión espiritual en cada cosa que hacemos como algo tan aparentemente físico como comer, incluso poder hacer las necesidades, aliviar el cuerpo, es algo que también el pueblo de Israel agradece después porque sabe que Hashem mismo creó orificios en el cuerpo que nos permiten mantenernos sanos. Entonces, cuando la naturaleza espiritual de la sexualidad es eliminada o ignorada, puede volverse una obsesión irracional que consume al individuo. Ese es el problema. Y eso es lo que ha pasado en estas últimas generaciones. Se borró la conciencia espiritual. Ya. Se ha quitado. Aquí simplemente es lo material, lo físico, etcétera, etcétera. ¿Y qué se creó? De hecho, todas esas películas prohibidas que se venden también se venden precisamente, o las personas que consumen eso se habitúan, se educan inconscientemente a pensar que eso es así, cuando no es así. Eso es algo que tiene completamente fuera de la ecuación la conciencia espiritual. Por eso aquí dice, cuando la naturaleza espiritual de la sexualidad es eliminada o ignorada, puede volverse una obsesión irracional. O sea, puede llegar a ser también
algo tan peligroso como cualquier tipo de drogas psicoactivas o cosas que traen muchos problemas a las personas. O sea, es así tan difícil de controlar como cualquier otro vicio o algo así. Dice aquí, entonces, sí, es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Pregunta, entonces, ¿solo se debe tener pareja con la intención de estar en matrimonio? Eso lo comentamos en las clases que estamos haciendo con la fundación sobre cuando hablamos del matrimonio y de la intimidad también hablamos sobre eso. De hecho, está dicho ahí que en las leyes para los Benei Noach está prohibido, o sea, una persona más bien puede tener, o sea, dentro de lo que es la ley de la Torah, la unión, intimar dos personas ya se considera que están casadas, lo habíamos hablado. Sin embargo, para el caso de evitar precisamente problemas con esto, los sabios establecieron el matrimonio. En el caso de judíos está lo que llamamos Kiddushin, o sea, todo lo que es el compromiso y después todo lo que es la jupá como tal, el matrimonio. ¿Por qué? Porque se hizo como será como un cerco precisamente para alejar a las personas de andar intimando y eso trae un problema. Entonces, ¿cuál es el tema? Que según la Torah, al Yedei Bia, o sea, por la relación íntima, ya se considera que la persona no es un novio. O sea, el noviazgo es un tema que solamente se generó en las naciones, pero no existe noviazgo como tal. O sea, existe compromiso, que la Torah lo habla. Pero la relación íntima ya compromete a nivel de matrimonio. Entonces, habíamos hablado, cerrar el micrófono, por favor. Habíamos hablado precisamente en el curso, solamente a manera de repaso, es bueno que lo miren nuevamente, que aún así las personas Benei Noach precisamente deberían tener intimidad en una relación que aspire a construir un hogar. Pues no necesariamente debería estar casado. Por eso la unión libre se considera también matrimonio. O sea, el problema es la intención, vamos a decirlo así. El problema es la intención. El problema es que si la persona quiere tener intimidad solamente por vivir el momento, por algo que no es serio, entonces esto es problema. Se podría entrar dentro de la prohibición de que es prostitución y otras cosas. Les recomiendo repasar las clases, pero sí, la intimidad debe tenerse solamente con la intención de construir un hogar, de tener algo serio con una persona, pero si hay personas que están en relación con uno y después con otro, eso podría estar dentro de las relaciones prohibidas de prostitución. Entonces, volviendo acá al tema, dice, cuando la naturaleza espiritual de la sexualidad es eliminada o ignorada, puede volverse una obsesión irracional que consume al individuo. Es una fuerza tan poderosa como lo vamos a ver. Aquí, de hecho, vamos a leerlo enseguida. Dice el libro, la sexualidad está entre las fuerzas más potentes de la vida. O sea, nadie desconoce el poder tan grande, o sea, la fuerza tan grande que tiene la sexualidad. Pero como toda fuerza grande, como toda fuerza potente, puede alzarnos a la mayor altura del autosacrificio y el compromiso. O sea, puede elevarnos a nosotros en un amor altruista con la persona, con la pareja, y el autosacrificio, la unión, o sea, la capacidad del autosacrificio por la otra persona y el compromiso, o sea, un compromiso muy fuerte, o como toda fuerza grande, puede hundirnos en las profundidades del interés egoísta y la desmoralización. Hoy hay mucho problema también con esto, o sea, no es algo nuevo, pero es lo que lo que la sociedad está haciendo hoy. Hoy lo está regulando como algo normal. O sea, la desmoralización lo están viendo como algo inclusivo. Ya, esa es la palabra que utilizan. Pero si no tiene control la sexualidad, también puede consumir a una persona. Se vuelve un vicio, una adicción también. O sea, puede causar problemas. Por eso dice aquí, la sexualidad nunca es neutral. Nunca es neutral. Es una fuerza que nos puede elevar, que nos puede sumergir en un compromiso muy fuerte o que nos puede desmoralizar y hundirnos en lo más bajo. La ironía es que concentrarse en la sexualidad es deshacerla. O sea, la ironía es que concentrarse
concentrarse en la sexualidad es deshacerla. ¿Qué significa esto? Porque si la persona está constantemente pensando en sexualidad, quita la maravilla, quita lo mágico de todo esto. La sexualidad divorciada de su naturaleza íntima pierde su verdadero sentido. La sexualidad divorciada de su naturaleza íntima, ¿qué significa concentrarse en la sexualidad? Es deshacerla, pues perder el carácter íntimo. Íntimo, entiéndase como algo muy, muy personal, como algo muy de especial, vamos a la palabra, algo muy especial. Si la persona se concentra en la sexualidad, me refiero que está pensando constantemente en eso, le quita el carácter especial que tiene la intimidad, o sea, la intimidad de la sexualidad. La sexualidad divorciada de su naturaleza íntima pierde su verdadero sentido, su dignidad, su majestad. Es ahí donde divergen sexualidad e intimidad. Aquí entonces empieza a mostrarnos que sexualidad e intimidad no es lo mismo. Esta última, o sea, la intimidad, no es igual a la sexualidad. Es un estado especial, separado de todo lo demás en nuestras vidas, al que debemos acercarnos con delicadeza y reverencia. En la Torá, a la sexualidad se le llama conocimiento, como está escrito, y Adán conoció a su esposa, Yadá en hebreo, que también se entiende como conocimiento o también se entiende como ligazón, unión. Pues implica el conocimiento íntimo compartido por dos personas. Cuando la sexualidad pierde su intimidad y es considerada bajo la misma luz que las otras necesidades corporales, se vuelve un bajo hedonismo poco más que una función técnica y biológica. Por eso es que la persona dice, no, es que ya esto no es un tabú. Es que nunca ha sido un tabú. Para el pueblo judío tampoco es un tabú. O sea, tampoco es algo de lo que no se puede hablar, no, de eso no se habla. Dijimos, hay educación de eso, hay leyes para eso, ¿qué dijo Rebe? Que le instaba a las mujeres para enseñar sobre la educación sexual, pero la verdadera educación sexual. Entonces, no es un tabú, no es algo de lo que no se hable o que no se puede hablar. Se habla, pero siempre se tiene como algo especial, como algo que es parte de algo íntimo, de algo especial, de algo mágico, de algo muy bonito entre la pareja. Entonces, cuando la sexualidad pierde ese carácter íntimo, ese carácter especial, entonces se vuelve prácticamente una necesidad, igual que todas las necesidades corporales, como comer, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve entonces no más que una función biológica. Y por eso aquellos, no sé si psicólogos o personas que dicen que los jóvenes pueden o deben tener la sexualidad como parte de su recreación, porque eso me lo han dicho, el problema está precisamente viéndola como una función técnica o biológica. Como los seres humanos tendemos a definir las cosas en términos físicos, usando solo nuestros instrumentos sensoriales en lugar de los espirituales, solemos ignorar el comportamiento espiritual de la sexualidad. Su poderoso dominio sobre el hombre se vuelve un dominio puramente físico, definido individualmente por cada persona. Solo comprendiendo el alma de la sexualidad, que es la saludable intimidad, podemos descubrir la raíz y su poder, la raíz de su poder y pasión. Y con esto termino. O sea que terminamos así como 10 minutos antes, pero tengo que viajar más leguito. Voy a hacer una supervisión de fast food, de producción de alimentos kosher, pero en otra ciudad aquí en Colombia. Entonces dice acá, para terminar, una reflexión que esta es la que había leído hace algún tiempo. Creo que la leí en una de las clases de la fundación cuando estamos hablando de la intimidad del matrimonio. Dice así: una joven fue a ver a un rabino diciendo que tenía dificultades para encontrar un marido adecuado. El rabino le sugirió que se concentrara en comunicarse verbalmente con sus posibles parejas para ver si eran realmente compatibles y evitara cualquier intimidad. O sea, en pocas palabras, enfócate en conocerlo. Trata de conocerlo antes de no tener intimidad. Enfócate en conocerlo, charlar, hablar, conocerlo. Tal vez así te evitas problemas. Pero en la sociedad de hoy, le dijo la muchacha, eso es simplemente irreal, o sea, eso no se puede.
Y el rabino suspiró y dijo en voz baja, la intimidad es como el fuego. Cuando uno piensa que lo apagará dejándolo arder, no tarda en comprender que está arrojando gasolina, no agua sobre las llamas. No obstante, cuando la intimidad es experimentada con disciplina dentro del contexto del matrimonio santificado, se vuelve un fuego que calienta a dos personas e ilumina su hogar y su familia. Como ya hemos hablado, el fuego es algo muy destructivo, pero también puede ser muy benéfico cuando es controlado, cuando es manejado para utilizarlo. Entonces, ese es el pensamiento de la sociedad de hoy. O sea, es imposible tener una relación en la que yo no incluya este aspecto. Precisamente no es así. No es así. Solamente que la misma sociedad lo ha vuelto así. Pero hay personas en el mundo que en verdad valoran muchas más cosas de la otra persona que el contacto físico. O sea, sí es posible tener una relación en que los jóvenes están procurados, enfocados en conocerse. Y sobre esto el tema es precisamente que estas emociones, todos estos deseos están muy despiertos por la sociedad en la que vivimos hoy. Y esto, como dijimos, es una fuerza muy grande que la Torá no desconoce. De hecho, las leyes del estudio de Torá establecen que el chico debería estudiar Torá todo lo que pueda antes de casarse, porque no es lo mismo el tiempo, lo saben los que estamos casados, no es lo mismo el tiempo que tenemos cuando estamos solteros como estamos casados. Las cosas cambian. Entonces, las leyes de estudio de la Torá establecen que el joven debería estudiar, el joven judío, toda la Torá que pueda antes de casarse. Pero dice, pero si no puede controlar este deseo, entonces que se case y estudie casado. O sea, ¿qué está diciendo la Torá allí? Nos está enseñando que esta fuerza no se controla. O sea, porque controla, o sea, me refiero, no se controla, no se reprime. Porque reprimir esta fuerza es tal cual como ponerle un tapón a una caldera. Se va a explotar. O sea, no es la solución reprimir esta fuerza. Miren todo lo que ha pasado con estos sacerdotes en la Iglesia Católica, ¿no? Se desvió toda esa fuerza, abusos y un montón de cosas. Entonces, esa fuerza no hay que reprimirla, no está para reprimirla, está para conducirla. Por eso decíamos, el fuego está para también saberlo manejar, que nos sirva para calentarnos. Si no, destruye y quema todo a su paso. Entonces, sí se puede. Pensar que no se puede establecer una relación en la que podemos conocernos de otra forma, no necesariamente así, es algo que no es irreal, es posible. Y precisamente sobre eso, un segundito, aquí con ese aspecto me adelanto un poquito, voy a sacar una cita del próximo título que vamos a leer la próxima clase, pero tiene que ver con esto, un segundito. Ya va. Lo leí hace un momento. No lo encuentro ahorita, pero habla precisamente de esto, del tema de que no necesariamente conocer a una persona implica este tema de conocerlo en la intimidad. Bueno, la verdad no lo encuentro. Si lo encuentro, se lo comparto después. Bueno, sí, no lo encuentro ahorita. Entonces, bueno, vamos a dejar allí. Lo importante es saber que, en resumen, resumiendo, la sexualidad necesita intimidad. La intimidad es lo que la hace especial. La intimidad se consigue también con el matrimonio. O sea, ¿qué significa matrimonio? Compromiso. Compromiso no es solamente
hacer las cosas porque sí, sino compromisos de formar un hogar, compromisos de tener hijos, compromisos de cumplir compromisos con la pareja, etc. Entonces, la sociedad de hoy día le ha quitado el alma, vamos a decirlo así, a la sexualidad, lo ha dejado como una cáscara vacía, algo meramente físico, y no es así. La Torá nos enseña que también esto, como cualquier otra cosa en el mundo, tiene un aspecto espiritual, y el objetivo de todas estas clases no solamente es saberlo, sino rescatar o introducir el alma a los aspectos físicos, inclusive como este aspecto de la intimidad. Entonces, vamos a dejar allí, pero todo esto de exaltación nos ayude a mejorar y esforzarnos. No hay cosa imposible. Si la Torá nos dice, los sabios nos enseñan que esta es la forma adecuada de hacerlo, es porque se puede hacer. No es imposible. Se puede hacer. Entonces, les deseo una bonita semana. Estamos en contacto. Cualquier pregunta pueden hacerla por el grupo, porque ahorita estoy un poco de afán. Les deseo todo lo mejor. Que tengan un bonito día. Shalom. Shalom, shalom, Gracias. Rabino. Gracias. Gracias. Bueno, que pase muy bien. Gracias. Saludos. Muchas gracias, Bueno. Rab. Buenas tardes.